En diciembre de 1943, el Estado Mayor General del Ejército Imperial Japonés, la segunda oficina, produjo una estimación de inteligencia. Eso probaría ser catastróficamente incorrecto. Según sus cálculos, la Marina de los Estados Unidos debería tener aproximadamente 13.070 oficiales y 296.000 soldados alistados a finales de mes. La estimación se basó en un análisis cuidadoso de antes de la guerra, capacidad naval estadounidense, patrones de reclutamiento e infraestructura de capacitación. La inteligencia japonesa había rastreado construcción de barcos estadounidenses con precisión impresionante. Sabían cuántos portaaviones se estaban construyendo, cuántos destructores entrarían en servicio, cuántos submarinos estaban en construcción. Pero básicamente habían calculado mal. Algo mucho más importante, no tenían ni idea. ¿Cuántas personas eran en realidad sirviendo en la flota estadounidense? Los números reales fueron devastadores. Para diciembre de 1943, la Marina de los Estados Unidos tenía 209.279 oficiales, 120.472 candidatos a oficiales y 2.034.343 hombres alistados. La fuerza total era de aproximadamente 2,4 millones de personas. Japón había estimado un total de 309.000. El error fue de 7,6 a 1 japonés. Planificadores militares estaban basando cada cálculo estratégico en la suposición se enfrentaron a una flota estadounidense con quizás el doble de su propio personal. En realidad estaban luchando contra una marina que tenía 7 veces más personas de las que habían estimado. Ese único fallo de inteligencia significaba que cada suposición sobre la logística estadounidense, capacidad tempo operativo y las capacidades de reemplazo eran básicamente incorrectas. El error de cálculo comenzó con un punto ciego cultural. General de División Okamoto, que sirvió como jefe del Estado Mayor General del Ejército, de una oficina al estallar la Guerra del Pacífico, de una organización de inteligencia, que entró en el conflicto con solo 20 oficiales y 20 personal alistado. Enfocado en analizar militares extranjeros, su enfoque principal había sido la Unión Soviética. Solo 2 o 3 oficiales abordaron la inteligencia aérea. La Escuela de Guerra del Ejército proporcionó una inteligencia mínima, entrenamiento. La cultura militar japonesa enfatizó las operaciones de combate y destreza táctica. La inteligencia se consideró una función secundaria, a menudo asignado a personal mediocre, en lugar de los mejores oficiales. Esta debilidad institucional significaba que, cuando Japón necesitaba un análisis completo de movilización industrial, carecían tanto del personal y la experiencia para llevarlo a cabo correctamente. Oficiales de inteligencia japoneses había estudiado extensamente las marinas estadounidense y británica antes de la guerra, pero sus estudios se centraron casi exclusivamente en tácticas, diseños de barcos y composiciones de flotas. Nadie de importancia estaba interesado en la expansión del astillero occidental, movilización de la tripulación a gran escala o sistemas de entrenamiento. El concepto de que Estados Unidos podría, fundamentalmente, transformar su enfoque hacia el personal militar, el desarrollo nunca entró en el pensamiento estratégico japonés. Un periodista japonés grabado en 1943, que su nación era totalmente incapaz de estar separado objetivamente y viendo positivamente las emociones y los patrones de pensamiento de otros países, en consecuencia, no fue posible para que Japón mire las cosas objetivamente. Esta limitación cultural impregnó los servicios de inteligencia. La primera evidencia concreta que algo estaba mal vino de observaciones en el campo de batalla, en lugar de análisis de inteligencia. Durante la campaña de Guadalcanal, que comenzó en agosto de 1942, las fuerzas japonesas estimaron inicialmente fuerza de la Marina Americana en la isla. Con 2.000 personas lo consideraron inconcebible. Que el aterrizaje fue cualquier cosa, más que un reconocimiento, en vigor cuando comenzó el combate. Comandantes japoneses descubiertos. Había más de 10.000 estadounidenses en Guadalcanal. Más tarde en el combate comenzó la campaña. Las estimaciones japonesas decían que 10.000 estadounidenses estaban presentes, cuando en realidad había 23.000. El patrón se repitió a través del Pacífico. Oficiales del ejército japonés estimados, ejército Bataan del general Douglas MacArthur con 25.000 hombres, cuando en realidad había 80.000 en la península, estimaron las fuerzas británicas en Singapur en 30.000. Cuando había 85.000, estimaron la guarnición intermedia en 750 hombres.
y 60 aviones. Cuando había 3.027 hombres y 121 aviones de combate. Estos fallos de inteligencia táctica debería haber desencadenado una revisión exhaustiva de la capacidad militar estadounidense. No lo hicieron. La estructura de mando japonesa estaba fragmentada. El Estado Mayor General del Ejército, el Estado Mayor General de la Marina y el Cuartel General Imperial. Todos operaron con una independencia significativa. La inteligencia no se compartió de manera efectiva entre servicios más críticamente. Inteligencia que contradijo la planificación operativa. A menudo fue descartado o ignorado. Cultura militar japonesa durante este periodo. No recompensó a los oficiales, quien entregó evaluaciones no deseadas. El énfasis estaba en el espíritu de lucha, excelencia táctica y operaciones ofensivas. Sugiriendo que el enemigo estaba lejos, más fuerte de lo estimado, fue visto como derrotista. Lo que la inteligencia japonesa se perdió por completo fue la escala de la infraestructura de entrenamiento estadounidense. El 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó Pearl Harbor, la Marina de los Estados Unidos tenía aproximadamente 6.000 reclutas en entrenamiento en la estación naval Grandes Lagos cerca de Chicago, Illinois. Esta única instalación, construido a orillas del lago Michigan, cientos de millas de cualquier océano, se convertiría en la principal instalación de producción para los marineros estadounidenses. 6 meses después de Pearl Harbor, los Grandes Lagos tenían 68.000 reclutas en entrenamiento. En septiembre de 1942, más de 100.000 marineros estaban entrenando allí. Simultáneamente, la base se expandió a 1.600 acres. Más de 700 instructores dirigió ciclos de entrenamiento continuo entre Pearl Harbor y la rendición japonesa. En agosto de 1945, solo en la estación naval de los Grandes Lagos, entrenó a más de 1 millón de marineros. Esa única instalación procesó más personal que toda la marina japonesa desplegó. En su apogeo, el reconocimiento japonés nunca detectó esto. Great Lakes estaba en lo profundo del interior de Estados Unidos, lejos de cualquier zona costera. Los aviones japoneses podrían llegar. Los oficiales de inteligencia sabían que la instalación existía de los registros anteriores a la guerra, pero no tenían forma de observar su enorme expansión en tiempo de guerra. Sus estimaciones se basaron en la capacidad previa a la guerra, que fue diseñado para un máximo de 20.000 personas. No tenían un marco para entender eso. Los estadounidenses construirían estructuras temporales, convierte edificios civiles y operar varios turnos para procesar 5 veces la capacidad diseñada. Pero los Grandes Lagos fueron solo el comienzo. La Marina de los Estados Unidos estableció 4 completamente nuevos principales estaciones de entrenamiento durante la guerra, cada uno construido desde cero, específicamente para la movilización en tiempos de guerra. Estación de entrenamiento naval Samson, inaugurado en Nueva York en 1942 y podría procesar 20.000 reclutas simultáneamente. Estación de entrenamiento naval Farragut, inaugurado en Idaho en septiembre de 1942. En un valle de montaña remoto, entrenó a casi 300.000 marineros. Antes de cerrar en 1945, Estación de entrenamiento naval Bainbridge, inaugurado en Maryland en octubre de 1942. Cada instalación fue construida a gran escala, usando técnicas de construcción rápida. La inteligencia japonesa no sabía de ninguno de ellos. Estas bases no existían en los registros de antes de la guerra. Fueron construidos demasiado rápido para rastrear a través de canales normales de inteligencia. Estaban ubicados en áreas. Japón no tenía la capacidad de observar directamente. El fallo de inteligencia fue más profundo que el entrenamiento. Instalaciones. En julio de 1943, la Marina de los Estados Unidos lanzó el programa B-12, un revolucionario sistema de entrenamiento de oficiales basado en la universidad. El programa funcionó en 131 campus universitarios. A través de América, se necesitaron graduados de secundaria y estudiantes universitarios. Ponlos en servicio activo como aprendiz de marinero. Los envié a la universidad para recibir educación técnica, y luego los comisionó como oficiales después de la graduación. Entre julio de 1943 y junio de 1946, más de 125.000 hombres pasaron por el programa B-12. Ese único programa produjo más oficiales que la inteligencia japonesa. Estimó que toda la marina estadounidense habría, en total personal. El programa B-12 operó en Harvard, Princeton de Yale, Notre Dame Cornell, Northwestern y docenas de otras universidades. Los estudiantes estudiaron ingeniería, comunicaciones de navegación e idiomas extranjeros.
Vivían en dormitorios, convertido en cuartel militar, y asistió a clases junto a estudiantes civiles. Mientras está sujeto a disciplina militar, el programa creó una tubería. Eso podría producir miles de especialistas técnicos cada semestre. La inteligencia japonesa nunca lo detectó. Sabían que existían universidades estadounidenses y que algunos tenían programas navales ROTC. Pero no tenían idea de que los estadounidenses habían convertido toda su educación superior sistema en una infraestructura de entrenamiento militar. La movilización estadounidense operó con principios completamente ajeno al pensamiento militar japonés. Japón había construido su marina a través de décadas de cultivo cuidadoso. Los oficiales asistieron a la Academia Naval durante años. Los especialistas técnicos recibieron una amplia formación, programas de crucero perforados constantemente. Para lograr una calidad de precisión fue paramount. La marina japonesa era profesional, altamente calificado y extremadamente capaz, pero era pequeño. Y cuando los barcos se hundieron, o los pilotos murieron, o las tripulaciones perdieron, no pudieron ser reemplazados rápidamente. Todo el sistema se construyó sobre la suposición de que las guerras se decidiría por la calidad de las fuerzas. En estar al comienzo del conflicto, Estados Unidos adoptó el enfoque opuesto. Decidieron que la escala importaba, más que la perfección individual. Construyeron entrenamiento, sistemas que podrían procesar a millones de personas. Aceptaron que los marineros individuales podría ser menos hábil que sus homólogos japoneses. Inicialmente compensaron con números abrumadores, logística superior y capacidad de reemplazo continuo. Un destructor estadounidense que perdió tripulación en combate podría volver al puerto. Enfréntate a marineros frescos directamente del entrenamiento y estaré de vuelta en el mar en unas semanas. Un destructor japonés con bajas similares podría esperar meses para los reemplazos. Si se pudieran encontrar en absoluto, los estadounidenses también resolvieron un problema. Japón nunca reconoció que existiera. La mayoría de los reclutas estadounidenses provienen de áreas del interior, granjeros de Iowa, trabajadores de fábrica de Detroit, estudiantes universitarios de Kansas. Estas personas nunca habían visto el océano, mucho menos servido en un barco. La Marina construyó enormes piscinas en las bases, en medio del país, para enseñar a nadar. Construyeron simuladores de barcos en tierra firme. Crearon manuales de entrenamiento estandarizados que cualquier instructor en cualquier instalación podría usar. Ellos industrializaron la educación de la misma manera que habían industrializado la fabricación. Una clase de recluta en los Grandes Lagos tenía 1000 hombres. Recibir instrucciones idénticas en horarios idénticos, usando equipos idénticos. Cuando se graduaron, es posible que no sean tan individuales, habilidosos como marineros japoneses, pero había 1000 de ellos. Y otros 1000 ya estaban en entrenamiento. Detrás de ellos, a finales de 1943, producción estadounidense de marineros entrenados había alcanzado escala industrial. Great Lakes se graduaba de clases cada pocas semanas. El programa B-12 estaba encargando a cientos de nuevos oficiales cada semestre. Las escuelas técnicas especializadas produjeron operadores de radares, técnicos de sonar, especialistas en control de incendios y expertos en comunicaciones. La tubería funcionaba continuamente y se aceleraba. Cuanta más gente entrenó Estados Unidos, cuantos más entrenadores nuevos tenían. Los graduados se convirtieron en instructores, oficiales que completaron entrenamiento técnico. Enseñó a la siguiente clase que el sistema se reforzaba a sí mismo y creciendo exponencialmente. Mientras tanto, Japón luchó por reemplazar las pérdidas. Después de la batalla de Midway en junio de 1942, Japón perdió 4 portaaviones y la mayoría de los altamente capacitados, tripulaciones de vuelo a bordo de esos pilotos representaron años de entrenamiento. No pudieron ser reemplazados rápidamente. Japón intentó acelerar los programas de entrenamiento de pilotos, pero no tenían suficientes instructores, suficiente avión o suficiente combustible para vuelos de entrenamiento. Cada pérdida empeoró el problema. Menos pilotos experimentados significaban menos instructores. Significaba entrenamiento de menor calidad. Significaba mayores pérdidas. Fue una espiral de muerte que a finales de 1943 estaba en marcha. El error de cálculo de personal tuvo consecuencias estratégicas. El liderazgo japonés no pudo comprender completamente. Submarinos japoneses operando en 1944. Informó repetidamente de que estaba aturdido por el volumen de tráfico logístico estadounidense. Hundirían barcos de suministro, tanqueros y transporte de tropas.
Los convoyes estadounidenses seguirían llegando, más barcos, más suministros, más gente. Los comandantes de submarinos japoneses no podían entender de dónde venían todas las tripulaciones. La respuesta fue simple. Habían entrenado a más de 2 millones de ellos, pero Japón todavía pensaba que solo tenían 300.000 prisioneros de guerra estadounidenses. Interrogado por la inteligencia japonesa, oficiales. A menudo se menciona la escala de los programas de entrenamiento estadounidenses. Hablaron de bases con 100.000 personas. Centros de entrenamiento, procesando miles de reclutas cada semana. Los campus universitarios llenaron con hombres con uniformes navales, interrogadores japoneses. Pensé que estas declaraciones eran exageraciones. U propaganda. Nadie podría entrenar a tanta gente tan rápido. Era imposible excepto que no lo era. Era simplemente imposible. En el marco de cómo Japón, organización militar entendida. Un caso documentado ilustra esta desconexión. Después de la batalla de Midway, los japoneses capturaron a varios aviadores estadounidenses durante el interrogatorio. Estos presos describieron instalaciones de entrenamiento. Habían asistido. La escala que describieron parecía absurda. A los interrogadores japoneses reportaron clases de entrenamiento con cientos de estudiantes, instalaciones que podría albergar a decenas de miles de personas, programas de entrenamiento que tomaron reclutas civiles y los convirtió en pilotos o marineros. En cuestión de meses, los oficiales de inteligencia japoneses creían los prisioneros estaban inflando números para engañar a sus captores. La idea de que Estados Unidos podría operar a esa escala no encajaba con las suposiciones japonesas sobre cómo funcionaba el entrenamiento militar. El punto de inflexión donde la disparidad de personal se volvió innegable fue la campaña de las Marianas. En junio y julio de 1944, las fuerzas estadounidenses asaltaron Saipán, Tiniano y Guam con fuerza abrumadora. Defensores japoneses en esas islas reportó estar aturdido por el gran número de estadounidenses, tropas llegando a tierra ola tras ola de lanchas de desembarco. Miles de marines continúan el apoyo de disparos navales. Ataques aéreos que nunca se detuvieron. Logística que siguió fluyendo. No importa cuánta resistencia ofrecieran las fuerzas japonesas. Comandantes japoneses en Saipán envió mensajes desesperados a Tokio, describiendo la fuerza de asalto como enorme, más allá de cualquier cosa que habían anticipado. Después de que cayeron las Marianas, el Estado Mayor Naval japonés finalmente encargó una revisión exhaustiva de las capacidades militares estadounidenses. La revisión realizada en septiembre de 1944 llegó a la conclusión de que las estimaciones anteriores del personal estadounidense, la fuerza había sido significativamente incorrecta, basado en evidencia operativa, comunicaciones interceptadas y análisis de la logística estadounidense observada en combate. La revisión estimó que la Marina de los Estados Unidos, la fuerza era aproximadamente 1,8 a 2,2 millones de personas. Esto fue casi 6 veces más alto de lo estimado, que había estado en uso desde 1942. La revisión recomendada, revisión inmediata de todos los planes estratégicos para dar cuenta de un personal estadounidense dramáticamente más alto y capacidad logística. Las recomendaciones nunca se aplicaron de manera significativa. En septiembre de 1944 Japón ya había perdido las batallas decisivas de la Guerra del Pacífico. La flota combinada había sido destrozada. En la batalla del Mar de Filipinas, submarinos americanos había devastado la marina mercante japonesa. La situación estratégica era efectivamente desesperada. Sabiendo que los estadounidenses tenían 2 millones de marineros en lugar de 300.000, no cambió el hecho de que Japón ya había perdido control del Pacífico. El fallo de inteligencia tuvo consecuencias, pero esas consecuencias ya estaban bloqueadas. Para cuando el japonés, el liderazgo reconoció el alcance de su error de cálculo, los factores institucionales que causó este fallo de inteligencia estaban profundamente arraigados en la cultura militar japonesa. Los oficiales de inteligencia no eran muy valorados. Dentro de la jerarquía militar, los oficiales más talentosos fueron a posiciones de mando o roles de planificación operativa. La inteligencia fue vista como una función de apoyo, en lugar de una capacidad crítica. Esto significaba que, incluso cuando los oficiales de inteligencia identificaron problemas con estimaciones, carecían de la autoridad institucional para forzar revisiones contra las preferencias de los comandantes operativos, quien quería creer que el enemigo era más débil. Además, los servicios militares japoneses operó con una rivalidad significativa y coordinación limitada.
El ejército y la marina tenían inteligencia separada, organizaciones que rara vez compartían información. Inteligencia efectiva sobre el entrenamiento estadounidense. La capacidad podría haber sido notada por un servicio, pero nunca se comunicó con el otro. La estructura fragmentada significaba que, incluso cuando existían piezas de inteligencia precisa, no fueron ensamblados en una imagen completa. Eso podría impulsar una revisión estratégica. La inteligencia. El fracaso también se vio agravado por el sesgo de confirmación. En los niveles más altos del mando japonés, planificadores militares se habían convencido a sí mismos de que Estados Unidos era inadecuado para una guerra sostenida. Creían que la cultura estadounidense era demasiado individualista, demasiado enfocado en la comodidad del material, demasiado dividido por diferencias regionales y étnicas, para movilizarse de manera efectiva para la guerra total. Cualquier inteligencia que sugiera lo contrario fue inconscientemente filtrado como poco confiable. Los comandantes superiores vieron lo que querían ver y descartó evidencia que contradecía su narrativa preferida. Interrogatorios de posguerra de oficiales de inteligencia japoneses por las fuerzas de ocupación estadounidenses reveló la profundidad de este error de cálculo. Cuando americano, los interrogadores explicaron la escala real de los programas, como el sistema B-12, o la expansión de instalaciones como Great Lakes. Los oficiales japoneses estaban realmente sorprendidos. Algunos al principio se negaron a creer los números, incluso cuando se presentan con pruebas documentales. El concepto de que Estados Unidos había entrenado a millones de personas en solo unos años simplemente no encajaba. Su comprensión de cómo las organizaciones militares funcionó. Un oficial de inteligencia japonés declaró en un interrogatorio de 1946 que si alguien le hubiera dicho durante la guerra que Estados Unidos desplegaría una marina de más de 2 millones, gente lo habría considerado imposible. La capacidad industrial para construir barcos existía, pero la capacidad de encontrar tren y desplegar millones de marineros parecía más allá del reino de la posibilidad. La ironía es que la inteligencia estadounidense cometió el error opuesto. En algunas áreas a lo largo de 1942 y principios de 1943, los analistas estadounidenses consistentemente, capacidades militares japonesas sobreestimadas. En ciertos dominios, pensaron que Japón tenía más aviones de los que tenía, pilotos más experimentados, logística más robusta. Los comandantes estadounidenses a menudo planeaban operaciones asumiendo que se enfrentaron a un enemigo más fuerte de lo que realmente existió. Esta precaución probablemente salvó vidas. Significaba que las fuerzas estadounidenses se acercaban a las batallas con preparación adecuada y recursos abrumadores. No subestimaron a su oponente. En el caso de Japón, subestimando la fuerza estadounidense, lede para decisiones estratégicas, basado en la fantasía cuando la realidad se volvió innegable. Era demasiado tarde para ajustar el rumbo. El personal. El fallo de inteligencia tuvo una consecuencia inesperada, que el liderazgo japonés nunca anticipó, porque Japón creía las fuerzas estadounidenses eran más pequeñas de lo que realmente eran. Los comandantes japoneses a menudo comprometían fuerzas en las batallas. Deberían haber evitado si los japoneses. La planificación estratégica tenía precisión. Entendí que se enfrentaban a una marina 7 veces más grande de lo estimado. Podrían haber seguido una estrategia más defensiva. Antes podrían haber reconocido ese decisivo, los enfrentamientos de la flota inevitablemente favor de un enemigo con abrumadora superioridad numérica y capacidad de reemplazo ilimitada. Podrían haberse centrado en hacer el costo de avanzar a través del Pacífico tan alto, que Estados Unidos buscaría un acuerdo negociado, en lugar de continuar con las operaciones ofensivas. En su lugar, las fuerzas japonesas se enfrentaron repetidamente a las flotas estadounidenses en batallas importantes a lo largo de 1943 y 1944, sufriendo pérdidas catastróficas de barcos, aviones y personal entrenado y reemplazable. Cada compromiso fue planeado, basado en la suposición de que la fuerza estadounidense era limitada, y eso es decisivo. La victoria japonesa podría cambiar el equilibrio estratégico. La realidad era que cada pérdida que sufrió Japón fue permanente, mientras que cada pérdida que sufrió Estados Unidos fue temporal. La logística estadounidense podría reemplazar los barcos destruidos dentro de unos meses. El entrenamiento estadounidense podría reemplazar a las tripulaciones perdidas en unas semanas. Las pérdidas japonesas simplemente se fueron, creando un déficit acumulado que empeoró con cada compromiso. El fallo de inteligencia con respecto al personal estadounidense también afectó las decisiones japonesas sobre la defensa local.
y asignación de recursos. Si los planificadores japoneses habían entendido la escala real del poder naval estadounidense, podrían priorizó diferentes preparaciones defensivas, más recursos. Podría haber ido a fortificar las islas de origen antes en la guerra. Se podría haber puesto más énfasis en la dispersión, producción de guerra crítica, para reducir la vulnerabilidad a los bombardeos estratégicos. Más esfuerzo podría haberse dedicado al desarrollo de sistemas de armas, adecuado específicamente para defensa asimétrica, contra un enemigo abrumador. Para 1945, las consecuencias del personal. Los fallos de inteligencia eran visibles en todos los aspectos de la posición estratégica de Japón. Las fuerzas de tarea estadounidenses operaron continuamente, a través del Pacífico, con barcos y tripulaciones aparentemente ilimitados. Cuando los buques necesitaban mantenimiento o reacondicionamiento, los reemplazos estaban disponibles. Cuando las cuadrillas necesitaban descanso, el personal fresco giró. El tempo operativo era algo que las fuerzas japonesas simplemente no podía igualar. Su flota era limitada por el número de barcos disponibles y el número de equipos entrenados para manejarlos. Las flotas estadounidenses no se enfrentaron a ninguna restricción. La historia de cómo Japón calculó mal. Fuerza del personal naval estadounidense, por un factor de 7-1. Es en última instancia una historia sobre el fracaso institucional, puntos ciegos culturales, y los peligros de ver solo lo que quieres ver. Las organizaciones de inteligencia japonesas entraron en la guerra. Escasez de personal y subestimado dentro de la jerarquía militar. Se enfocaron en detalles tácticos que entendieron. Mientras se pierden realidades estratégicas, no tenían un marco para comprender. Recopilaron datos que contradecían sus estimaciones, pero carecía de la autoridad institucional o permiso cultural para forzar la revisión de suposiciones cómodas. La lección no es que los oficiales de inteligencia japoneses eran incompetentes. Muchos eran muy hábiles en el trabajo que hacían. Rastrearon la construcción de barcos estadounidenses con precisión impresionante. Predijeron correctamente la producción industrial estadounidense en varias áreas clave, pero ellos completamente se perdió la dimensión humana de la movilización estadounidense. No entendieron eso. Estados Unidos transformaría su sistema educativo en una infraestructura de entrenamiento militar. No entendieron esa cultura estadounidense, que veían como débil e individualista. Podría movilizarse millones de personas por el esfuerzo coordinado. No esperaban que los métodos industriales estadounidenses podrían aplicarse a la producción de personal capacitado, con la misma eficacia, ya que se aplicaron a la producción de barcos y armas. Los documentos de inteligencia de este periodo, que sobrevivió a la guerra y fueron capturados por las fuerzas estadounidenses, mostrar a analistas japoneses luchando con datos contradictorios. Tenían evidencia que las bases estadounidenses eran más grandes de lo estimado. Tenían declaraciones de prisioneros, describiendo programas de entrenamiento masivos. Tenían informes operativos, mostrando las fuerzas estadounidenses despliegue en mayor número de lo que debería haber sido posible. Toda esta evidencia estaba disponible, pero no se sintetizó en un completo reevaluación porque, haciéndolo, hubiera sido necesario reconocer que Japón, toda la estrategia de guerra, se basó en premisas básicamente defectuosas. Ese tipo de admisión fue institucionalmente y culturalmente imposible, hasta que la derrota lo hizo inevitable. La experiencia japonesa con falla de inteligencia, con respecto al personal naval estadounidense, ofrece lecciones duraderas sobre los desafíos de la evaluación estratégica. Organizaciones tienden a rechazar información que contradice narrativas preferidas. Asunciones culturales, forma que evidencia se considera creíble. Jerarquías institucionales, determinar cuyo análisis se escucha. Y la consecuencia de equivocarse, cuando estás estimando capacidades enemigas, no es solo un error académico en un documento de personal. Son barcos hundidos, batallas perdidas. Y finalmente una guerra que se vuelve imposible de ganar, porque estabas luchando contra un enemigo que nunca entendiste correctamente. Si encontraste esta historia convincente, por favor tómate un momento para dar me gusta a este video. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete para mantenerte conectado con estas historias no contadas. Cada una importa, cada uno merece ser recordado. Y nos encantaría saber de ti. Deja un comentario a continuación, diciéndonos dónde estás viendo desde. Nuestra comunidad se extiende desde Texas hasta Tasmania. De veteranos a entusiastas de la historia. Eres parte de algo especial aquí. Gracias por mirar.
Y gracias por mantener vivas estas historias.